Bueno, buenos días a todos. Para mí es un honor estar hoy acá y me siento muy honrado que hayan mencionado mi trabajo. La verdad, me siento muy orgulloso. Fue un trabajo de mucho esfuerzo y, bueno, de mucha dedicación. Y, bueno, hoy estar acá para mí es como si lo hubiera ganado. Les voy a comentar un poco de qué se trata. Mi trabajo es sobre producción de bioenergía utilizando sorgo dulce como cultivo energético. Estudio sobre cultivadores de la provincia de Córdoba. Dirigido por Lidia Donato y codirigido por la doctora Mirta Das, de la Universidad Nacional de Salta. No quiero dejar de agradecer a todas las personas que colaboraron con este trabajo, que han sido numerosas y muchísimas, desde de todas las 3 estaciones experimentales de INTA Manfredi, INTA Pergamino e INTA Oliveros, y los 3 institutos de Castelar de Ingeniería Rural, al cual pertenecía hasta hace muy poco, el Instituto de Microbiología y Zoología Agrícola y el Instituto de Tecnología de Alimentos de INTA Castelar. Este trabajo contó con el ayuda y la colaboración de profesionales, técnicos y personal de apoyo de todos estos lugares que colaboraron con todos los análisis y todos los ensayos que hice para mi trabajo. El objetivo general que me planteé fue cuantificar la cantidad total de bioenergía que puede producirse a partir del cultivo del sorgo dulce mediante la transformación a bioetanol y la utilización de los subproductos en distintos procesos de generación energética. Dentro de esos, los objetivos específicos dentro del objetivo, digamos, general planteado fue caracterizar y cuantificar la biomasa del cultivo, determinar la cantidad de bioetanol producido, analizar las características de hojas y panojas para la alimentación animal, cuantificar la cantidad de energía generada por el bagazo, biodigerir anaeróbicamente las vinazas, hojas y panojas, y finalmente, con toda esta información, tener un dato concreto para cuantificar los flujos de materia y energía del proceso bioenergético planteado. Yendo un poquito al cultivo del sorgo dulce en particular, el sorgo dulce pertenece a la familia de las gramíneas. Hay 20 especies conocidas. La especie es el sorgo bicolor L. moench. Las características son tallos gruesos y largos con un alto contenido de azúcares fermentables, hojas de color verde brillante, panojas con granos de color rojizo, raíces fibrosas y ramificadas. Entonces, acá está el cultivo del sorgo dulce, que es además, lo que no mencioné, un cultivo de carbono 4, de alto rendimiento de biomasa, que tiene la particularidad de generar granos y las hojas que pueden ser utilizadas no solo para generar energía, sino también como una alternativa para alimentos. Siempre está la disyuntiva entre alimentos y bioenergía. Esto en cierta medida cubre ese aspecto también, o da la posibilidad también de poder generar alimentos además de bioenergía. Y un rendimiento de biomasa muy, muy elevado. En algunas zonas tropicales se pueden hacer hasta 2 o 3 cultivos de sorgo dulce y la verdad que con rendimientos de biomasa muy, muy buenos. Entonces, me anticipé a esto, ¿no? Que era, ¿por qué el sorgo dulce? Bueno, es un cultivo anual de ciclo de crecimiento corto, de 4 a 6 meses, que tiene un alto rendimiento de biomasa, puede llegar a rendir entre 40 a 110 toneladas de materia verde por hectárea por año, se adapta a distintos tipos de suelos y entornos, tiene una resistencia a la sequía importante, la mecanización es totalmente conocida, similar a la de la caña de azúcar, y la valoración de los subproductos con fines energéticos o alimenticios. Me anticipé un poco a eso. La integración, obviamente, se puede integrar con lo que es la caña de azúcar. Este es un poco el esquema general que me planteé para hacer el análisis que les mencionaba de los cultivares de sorgo dulce de la provincia de Córdoba, donde está, digamos, Laura Yorda, que es la profesional que maneja los cultivares de sorgo dulce del INTA. Se extrajeron, digamos, 3 líneas de materiales de esa zona. Se hizo la cosecha, la separación manual de hojas y panojas, se caracterizó todo lo que es el alimento como alimento, digamos, como calidad de forraje para alimento animal,
Se hizo también después una alternativa de generación de energía en combinación con lo que es las vinazas, vamos a ver. Entonces, del material recolectado se separaban, vuelvo, las hojas y panojas, los tallos. A los tallos se les trajo, digamos, el jugo azucarado, el cual fue fermentado, destilado y se produjo bioetanol. El residuo del proceso de la producción de bioetanol es la vinaza. La vinaza es un problema muy serio porque si no es tratada adecuadamente puede generar un impacto, digamos, en los cursos de agua, contaminando los cursos de agua. Entonces es importante tratarla a través de un proceso de biogestión anaeróbica para generar un producto que tenga las condiciones para poder ser volcado y que tenga los nutrientes para poder ser reutilizado en los cultivos, y la generación de biogás, que es un vector energético del proceso biológico anaeróbico. Finalmente, el bagazo, que es el resto del material lignocelulósico, en este caso me planteé el análisis para combustionarlo y generar energía en calderas, que es la metodología más conocida y convencional para el aprovechamiento de energía derivada de la biomasa seca. Entonces, como ustedes ven, este es un cultivo que tiene una gran amplitud y variedad de oportunidades. Tenemos granos, hojas, bagazo o material lignocelulósico, vinazas, y podemos hacer, esto es una elección propia, pero hay después otros procesos que pueden seguir investigándose y ver cuál es digamos, la combinación que mejor resulta. Porque de la biomasa sólida podemos hacer procesos de gasificación de biomasa o producción de bioetanol de segunda generación para aumentar la cantidad de biocombustible líquido. Tiene una gran versatilidad, una gran producción de biomasa, por eso fue que me interesó muchísimo investigar y estudiar sobre este cultivo. Esta fue solamente una decisión de las tantas que se pueden, digamos, tomar de las rutas que se pueden decidir y tomar para el proceso bioenergético, en particular de este cultivo. Como les mencionaba, el área de estudio fue en la provincia de Córdoba, donde están los materiales del INTA, a cargo de la doctora Laura York. Estos son los sorgos dulces, que, bueno, ahí están. Y digamos, el ensayo de los cultivares fue un diseño de bloques al azar con 3 repeticiones, parcelas de 4 surcos de 10 metros de largo por 0,70 de ancho, densidad de siembra 157.000 plantas por hectárea, se cosechó en estado fenológico de grano lechoso pastoso, la duración fue de 122 días. Esto es cómo fue el procedimiento de la toma de muestras. Se tomaron más o menos un metro lineal, que son más o menos 10 plantas, se cosechó manualmente, se extrajeron, digamos, después se separaron las hojas y las panojas, se pasó a través de una picadora de forraje para poder después pasar para poder después pasar ese picado de forraje en una prensa para extraer el jugo azucarado. Ahí está, digamos, la prensa donde por un lado, por la parte superior sacamos el jugo azucarado y por el fondo nos queda todo el bagazo, que es el que sale de ahí del tubo. Sobre el jugo azucarado extraído se hicieron, obviamente, para poder hacer, digamos, la cuantificación de la cantidad de bioetanol, se hizo el análisis del contenido de azúcares fermentables. Cuánto azúcar fermentable hay en ese jugo extraído. Para eso se hizo una prueba a campo con un refractómetro y después en el laboratorio para ver si había habido una degradación o no de ese azúcar en el proceso desde la toma de muestra en el campo hasta el laboratorio. Luego a ese azúcar se le hizo todo el proceso de cuál es el contenido. Esto es azúcares totales y acá se hizo el proceso por determinación química, no por óptica, sino por química para tener otra segunda determinación del contenido de azúcares reales fermentables. De todo esto, digamos, lo primero que surge es la primera pregunta. ¿Cómo es la composición de la biomasa del sorgo dulce? Entonces sabemos que el 85% de la biomasa corresponde al tallo, el 10% a las hojas y el 5% a las panojas, de los cuales ese 85% de los tallos está dividido en esas fracciones de biomasa, con un contenido de fibra muy alto, de 19%, y un contenido de azúcares de 4%, y de sólidos disueltos no fermentables de 0,5%.
Al azúcar, después, cuando supimos la cantidad de azúcar, se hizo entonces el ensayo para determinar la cantidad de bioetanol que se podía producir. Para lo cual se hizo un ensayo con estos frascos donde se puso levaduras, nutrientes y se llevó a una estufa para evaluar el contenido de bioetanol producido. Se pesa el frasco antes y después y se ve, digamos, la cantidad de azúcar que fue transformada a bioetanol. De esto pudimos sacar entonces la otra pregunta: ¿cuánto producimos de bioetanol por hectárea? Y llegamos a valores entre los tres, esos son los tres cultivares, desde 2000, 1800 real a 3000 reales. Lo teórico es si todo el azúcar ese fuese fermentado de etanol, lo cual no es cierto porque el proceso, digamos, biológico de transformación de bioetanol tiene una eficiencia alta, pero no es del 100%. ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí. Capaz que te pongan... No. En confianza, Sí. Porque comparado con la caña, que te da más o menos 70 litros por tonelada, si lo sacas del primer jugo, esto por tonelada, ¿cuánto te daría? 70 litros por tonelada de caña. Y esto, es decir, tendría que hacer la cuenta, pero digamos, esto te da 3.000 litros por hectárea. Sí. Y rindió hasta 146 toneladas por hectárea. Hay que hacerle el número, digamos, ahora sí me apurada. No, 146 toneladas sí, por hasta hectárea. el máximo rindió 146 y el... Ponele que con 130 sacará 3.000 litros. Sí, más o menos esa cuenta. sí. Gracias, perdón. No, está bien. Luego se hizo la separación. Una vez terminado el proceso de fermentación, tenemos que separar el bioetanol de las vinazas, que son las que queremos, digamos, después tratar para generar biogás como método de tratamiento de las vinazas y también como contrapartida para generar biogás y un producto estabilizado, digamos, como efluente y que puede tener un potencial de biofertilizante. Se separaron las levaduras, se centrifugaron, se destiló el bioetanol y se midió, digamos, después las concentraciones de bioetanol destilado que arrojaron un 96% de concentración, volumen en volumen. Del resto de material sólido que quedó, que es el bagazo, se hizo todo el análisis para energía, que contenía materia seca, el contenido de agua, las cenizas y el poder calorífico. Vemos que, de acuerdo a estos resultados, los valores energéticos y de cenizas son similares a los reportados para el bagazo de caña de azúcar, con lo cual podemos aseverar que puede ser utilizado de igual forma que se utiliza el bagazo de caña en las calderas, sin ningún tipo de problema. Tiene las mismas características, las mismas condiciones para ser combustionado. A lo que les había dicho antes, la alternativa que puede brindar este cultivo es generar un alimento, y entonces se hizo la caracterización de calidad de alimento, que incluye todos estos parámetros. Del análisis de la composición de ambos dos, se hizo el análisis particular y la composición de ambos dos, promedio, arroja valores de calidad de alimentos similares a los reportados para sorgos hileros y maíz para silo, con lo cual tiene muy buena calidad para ser usado como alimento, comparado a otros alimentos para animal que son, digamos, habitualmente usados. Ahora lo que viene a continuación es un poco los ensayos de degradación de la vinaza a través de la biodigestión anaeróbica para producir biogás y estabilizar la vinaza. Se midió el volumen de biogás, los sólidos totales y volátiles antes y después, la demanda química de oxígeno antes y después del tratamiento y los nutrientes y el pH. Perdón. Bueno, entonces el ensayo se realizó en distintas concentraciones de vinaza para evitar subestimar o sobreestimar los resultados. En los frascos se cultivaron con un inóculo anaeróbico de un digestor funcionando del Instituto de Microbiología y Zoología Agrícola del INTA y se midieron a través de este sistema por desplazamiento de volumen de líquido. Llegamos entonces a esta curva, donde según distintas concentraciones de vinaza, tenemos una producción de 30 mililitros por gramo de vinaza o 30 litros por kilo de vinaza.
Y después la pregunta que me hice fue, ¿qué pasaría si codigiero? Si aumento la cantidad de energía en vez de producir alimento, y hice unos ensayos, 7 tratamientos con distintas concentraciones de hojas, panhojas, para ver, y el control de vinazas para ver qué pasaba. Y obviamente, al incrementar la cantidad de materia orgánica, no solo produjo más biogás, sino que fue mejor el proceso biológico, porque incorporé otros nutrientes que la vinaza no tiene. Entonces, pude lograr una mayor producción de biogás y un mejor proceso, digamos, desde el punto de vista anaeróbico. Significativamente superior en todos los casos a la vinaza. Acá se hizo, justamente probé eso que les decía, la estabilidad del proceso anaeróbico, midiendo ya no en un proceso, digamos, estanco, sino en un proceso dinámico, donde se alimenta en una planta hecha a escala todos los días y se va probando, digamos, durante 4 meses, distintos grados de concentración y cargas, y se va evaluando el proceso, digamos, del sistema, donde se mide la producción de biogás, el contenido de la calidad de biogás en función del contenido de dióxido de carbono, los procesos de estabilidad se mide a través del proceso, a través de la alcalinidad parcial y total, el pH, los sólidos totales y volátiles, y la demanda química de oxígeno. Esto fue, digamos, los reactores anaeróbicos que se usaron para probar el proceso de los materiales, de las mezclas de materiales, y en estas combinaciones. Finalmente, después de todo este camino hecho, llegamos a lo que nos interesaba, que era decir, bueno, a ver, ¿cómo nos da esto? ¿Cómo nos da este proceso energético planteado, donde hicimos desde las caracterizaciones del bagazo, de las vinazas, del bioetanol, todos los vectores energéticos, más el alimento? Y para eso tenemos que ver cuál es el consumo que me demandaría de energía este proceso de llevar adelante un cultivo de este cultivo. Entonces tenemos los consumos directos que tenemos que tener presentes, que están relacionados con la siembra directa, las pulverizaciones, la cosecha, el hilerado, el enfardado y el transporte de los materiales biomásicos, y los consumos indirectos, que son las semillas, fertilizantes y agroquímicos. Esto es en la etapa agrícola. Y después en la parte industrial también tenemos un consumo directo, que es para extraer el jugo, para la fermentación del jugo, para la destilación y la obtención, digamos, después a través del proceso de deshidratación del bioetanol, anhidro, y el transporte del bioetanol, los consumos indirectos relacionados con la energía contenida en los playones, en los edificios, en los equipamientos y en los insumos químicos. Y entonces decimos, bueno, para que el balance energético sea positivo, la energía generada tiene que ser, la energía, digamos, la relación entre la energía generada versus la energía consumida debe ser siempre mayor a la unidad. O sea, debemos generar mayor energía con el cultivo que la que consume en los procesos de industrialización y de llevar el cultivo y los consumos agrícolas, ¿no?, para llevar adelante el cultivo. Vemos entonces que el consumo total de energía de la etapa agrícola se divide entre lo que es la energía indirecta y directa. Está, digamos, levemente, digamos, es levemente superior la energía consumida a través de lo que es el proceso de energía indirecta, a través de semillas, fertilizantes y agroquímicos, y después le siguen las labores agrícolas y el transporte. Acá se puede ver la distribución de la energía de acuerdo a cada una de las componentes. En el proceso industrial, acá hay la energía directa, es altamente intensiva y deviene generalmente de la producción de bioetanol. Hay un consumo energético muy alto para lo que es producir bioetanol, y los insumos se llevan solamente un 8%. Ahí está la distribución, donde se ve que el principal proceso de consumo de energía de este proceso industrial es la destilación, seguida de la deshidratación. Todos procesos para producir bioetanol anhidro. Y bueno, acá está un poco el esquema final. O sea, ¿qué pasaría si produzco solamente el balance de energía si produciera solamente bioetanol? Y es muy, muy malo, muy pobre. Entonces, ¿y qué pasa si utilizo bioetanol más bagazo? Fíjense, ya solamente con utilizar el bagazo de sorgo se me va a casi 8 unidades de energía por cada unidad de energía generada por cada unidad de energía consumida. Y si le agrego al bagazo el biogás generado
Cuando hablo de opción 1 y opción 2, acá lo que cambia es el hecho de haber considerado el alimento sin energía y el alimento para biogás, cuando hice la codigestión de las vinazas con las hojas y panojas. Entonces, cuando ingreso el biogás solamente de las vinazas, tengo 8,31 de energía. O sea, subo de 7,89 a 8,31. Y cuando ingreso el biogás de las vinazas más las hojas y panojas o como energía, subo a 9,04. Y si además ahora le agrego el biofertilizante, porque deja de ser producido a través de la captura de nitrógeno atmosférico o de la explotación de minas de fósforo, sino que lo vuelvo al campo con los propios nutrientes de los materiales. Si hago solamente con vinazas, si le agrego, digamos, el biofertilizante derivado de las vinazas, tengo 8,94. Y si le agrego los biofertilizantes de las vinazas más las hojas más las panojas, llego a 10 unidades de energía. Y si solamente considero los alimentos, o sea, el biogás de las vinazas más el biofertilizante de las vinazas, más el bagazo, más el bioetanol, más el alimento, llego a 9,89 unidades de energía generada por cada unidad de energía consumida. Fíjense, esto, la magnitud de energía que genera el proceso del cultivo energético de sorgo dulce. Las conclusiones. Bueno, la conclusión que arribé de mi trabajo fue que la metodología es aplicable y adaptable a otros estudios similares, que las hojas y panojas tienen buena calidad como forraje para la alimentación animal, que existe la posibilidad concreta de aprovechar el bagazo como fuente de energía en las calderas como se usa habitualmente en el proceso de industrialización de caña de azúcar. Obviamente esto disminuye el impacto ambiental provocado por las vinazas, generando a su vez biogás y biofertilizantes. Y el balance energético es favorable en todos los casos, sobre todo por la utilización de los subproductos como fuente de energía o alimento. ¿Cuáles son las futuras investigaciones o cuestiones a seguir marcando? Analizar distintas variables agronómicas del cultivo para incrementar la producción de azúcares, mejorar el rendimiento de extracción de los azúcares, optimizar los rendimientos energéticos de los procesos industriales, producción de bioetanol a partir de granos y bagazo, realizar un análisis de ciclo de vida que contabilice los impactos por uso de tierra, aplicación de fertilizantes agroquímicos, generación de gases de efecto invernadero y huella hídrica. Uno con un estudio no puede abarcar absolutamente todo, pero esto el cultivo de sorgo dulce da para muchísimas investigaciones y trabajos relacionados a este tema. Esto fue como un puntal, pero seguramente que abre el juego para hacer otro tipo de investigaciones en este tema. Bueno, muchas gracias. ¿Alguno le quiere hacer una pregunta específica a Mariano? ¿Qué tal, Mariano? Muchas gracias por la presentación y felicitaciones por tu trabajo. Quería hacerte una pregunta, yo no estoy muy metido en el tema, pero me intriga mucho que haces un paralelismo con el tema de la caña de azúcar. En términos de balance energético y sobre todo de consumo, ¿cuál es la diferencia que hay entre el sorgo dulce y la caña de azúcar? Y de rentabilidad, ¿no? Sí, mirá, el sorgo dulce tiene una ventana de oportunidad donde la caña no está produciéndose. Por eso el sorgo puede integrar los meses donde el ingenio azucarero no está operando. Y eso hace que el ingenio azucarero tenga mejor rentabilidad, tenga las máquinas andando todo el año, y eso hace que sea mucho más económico y rentable el proceso. El sorgo dulce hoy día tiene esa ventana. Si podemos hacer mejoras para poder tener dos cultivos o 2 o 3 cultivos como en otros países, y bueno, ahí sí tiene una ventana de oportunidad totalmente distinta. Pero hoy día puede integrarse fácilmente al esquema de la caña de azúcar en los momentos donde no está produciendo el ingenio. O sea, porque justamente se produce el sorgo, o tengo disponible el sorgo, donde no hay caña. Y es una manera en la cual se puede mejorar ostensiblemente la producción de los ingenios azucareros. ¿Qué es lo que pasa con el sorgo? No hay tanto desarrollo como la caña, no tenemos tanto conocimiento de este cultivo, hace falta desarrollo por el tema de enfermedades del cultivo, por el tema, digamos, de todos los aspectos agronómicos y demás. Pero que amerita ser, digamos, impulsar el trabajo en este cultivo sin lugar a duda, porque resiste la sequía, porque tiene una alta producción de biomasa, por todo lo que vimos, ¿no? Bien.
Una más. Uy, viene la especialista de sorgo. Bueno, sacamos eso. Felicitaciones, Mariano. Muchas gracias. Excelente el trabajo. Bueno, mi nombre es Amanda Fuchsman. Trabajo hace muchos años con sorgo azucarado, pero dejamos lo de especialista, así que voy a consultar al especialista. Quería saber, no sé si lo dijiste antes, yo llegué unos minutos tarde, esto no lo hicieron en ensayo a campo, esto es ensayo experimental, ¿no? Porque la consulta es la estabilización, el tiempo para cosechar que deja el sorgo para poder extraer el bioetanol. Digamos, desde el punto de vista agronómico, hace falta hacer varias campañas del cultivo para realmente tener datos concretos de producción de biomasa, de características de los azúcares y demás. Yo, con Laura Yorda, ya tenía varios años de trabajo sobre estas líneas, entonces me aseguré con ella de que esas fueran las líneas que ella me sugirió, que fueron las que utilicé para mi trabajo. Yo usé una campaña, no hice un ensayo agronómico, fue más que nada todo lo que mostré del proceso, digamos, de intervención del proceso bioenergético. Comprendo eso y es muy importante porque paralelamente a esto tiene que haber todo un estudio desde lo que es todas las variables agronómicas para mejorar no solo el rendimiento, sino el contenido de azúcares y la estabilidad, digamos, en cuanto a la producción de bioetanol. Sí, sin lugar a dudas. Sí, quería saber, obviamente, bueno, primero felicitaciones, muy lindo trabajo. Este no es un estudio que tenga información económica. Si conoces a nivel de UNSA o alguien en Salta que esté trabajando en la evaluación económica privada, que tenga costos privados y alguna noción sobre precio de la venta de etanol y los resultados. ¿Sí? Si tenés algunos compañeros que estén trabajando en esta dirección. Me llamo Raúl Fiorentino. Sí. Gracias, Raúl. Desconozco, sinceramente, aquellos que estén trabajando en el aspecto, digamos, más económico y en el estudio de llevar adelante, digamos, esta transformación desde los números, ¿no? Por ahí alguien de las cámaras, Jorge, no sé, de biocombustibles o demás pueden tener algún trabajo que yo desconozca, digamos. Mi contribución fue, digamos, más desde el punto de vista de investigación de proceso, digamos. Le pido disculpas, no bueno, tengo al tanto. Digamos. Muchísimas gracias, Mariano.